paz en el cielo, que haya paz en la tierra, que haya paz entre pueblos, paz a la humanidad, que la paz nos reúna, que la paz nos hermane, construyamos un mundo de paz. Sí, muy buenos días. Estamos ya en este 24º domingo del tiempo litúrgico y en este domingo también con la celebración eucarística, la alegría de que ya podemos, aunque sea parcialmente, reunirnos, congregarnos en nuestros templos parroquiales y en nuestras capillas para celebrar el encuentro con Jesucristo vivo y resucitado y participar con tanto gozo del sacrificio eucarístico, vivir el encuentro con el Señor, recibirlo a Él sacramentalmente en la comunión. Todo eso nos llena de una gran alegría. Y también este domingo cerramos esta semana de oración por la paz, que lamentablemente tenemos que ver con dolor, con tristeza, como en esta jornada, esta semana por la paz, precisamente quedó como opacada, oscurecida por las tinieblas del odio, de la violencia, de la destrucción, de la sangre de colombianos derramada y las heridas de odio que deja el recurso siempre a la violencia. El Papa San Pablo VI decía que la violencia engendra una mayor violencia. Pero qué bueno que la palabra de Dios que hemos escuchado esta semana, desde el domingo anterior hasta ahora este domingo, donde precisamente el tema es el perdón. En la lectura primera del Eclesiástico dice que el odio, el rencor, la rabia, la ira, conducen a la muerte y tienen su origen en el pecado y en el mal. Y si nosotros les abrimos espacio a esos instintos, a esa fuerza que también está en nosotros, y si la dejamos que nos domine y nos esclavice, pues nos lleva a engendrar lo que nosotros vemos hoy. Y desafortunadamente hay quienes hoy también promueven y hasta convierten en una estrategia la generación de odio, de violencia y de destrucción y muerte en nuestras ciudades y pueblos. Tanta sangre derramada de hermanos nuestros, de jóvenes masacrados y sacrificados de un lado y de otro, hermanos nuestros. Por eso hoy la invitación es que reflexionemos, porque Dios nos invita al perdón y Él mismo se nos coloca este domingo como ejemplo y modelo. El Salmo 118, que acompaña la lectura de este domingo, dice: Dios es un Dios compasivo y misericordioso, que no nos trata como merecen nuestros pecados, sino según su bondad y su misericordia. Este Dios que nos dice que nosotros vivimos por Él y para Él, que somos sus hijos, en la carta a los Romanos nos invita a que aprendamos a vivir como seres humanos, como hermanos, como hijos de un mismo Dios, en una misma casa común, en donde tenemos que aprender a convivir, a ayudarnos, a ser solidarios, a optar por el bien, por la justicia, por la verdad, por la construcción de todo. El odio y la violencia hacen que en pocos minutos destruyamos lo que a veces ha costado esfuerzos, tiempo, sacrificio, recursos, construir a veces el bienestar y el progreso de nuestros pueblos, y bastan unas horas, unos minutos de odio, de violencia para destruirlo todo. Y por eso hoy, cuando en el Evangelio Pedro le pregunta al Señor ¿cuántas veces tengo que perdonar?, el Señor le da el secreto, que es
Dios. Dios nos ha perdonado siempre y el Papa Francisco nos decía una vez que Dios no se cansa nunca de perdonar, que somos nosotros los que nos cansamos de pedirle perdón, pero Él nos perdona siempre porque nos ama y porque sabe que al fin y al cabo el mal, la mentira, la violencia terminan es por destruirnos a nosotros mismos. Por eso el perdón tiene que ser una actitud constante, permanente. Tenemos que creer en la fuerza del perdón, del amor, del bien, que la única manera de destruir el mal, la violencia, es con el amor, con el bien, con el perdón, con la bondad y siempre. Y eso es importante. Entonces, que este domingo, en que el Señor, incluso con esa hermosa parábola que expone en el Evangelio de aquel amo que le perdona toda la deuda, no solo le perdona completamente la deuda y le devuelve la libertad y desaparece la posibilidad de castigo, y sin embargo aquel no fue capaz de perdonar a su hermano. Desgraciadamente hoy vivimos en una cultura de la muerte y del odio, donde incluso nosotros mismos le ponemos límites al perdón, donde nosotros mismos decimos que hay cosas que no son perdonables, cuando Dios nos lo ha perdonado todo. Siendo Él Dios, nos ha perdonado todo y nos perdona siempre. Al concluir esta semana por la paz, no dejemos de creer en la fuerza del perdón que viene de Dios, que en el Padre Nuestro es la única cosa que Él nos pide. Cuando decimos perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Vivamos esta experiencia, creamos en la fuerza del perdón, del bien, del amor, de la bondad, de la verdad. Y que el Señor nos ayude con su gracia, su amor, su palabra y su espíritu a construir la convivencia, la reconciliación, la paz y el progreso para nuestros pueblos y familias. Y que cesen ya todas las formas de violencia que están llenando de dolor, de luto y de resentimientos y heridas a nuestros pueblos. Que el Señor derrame sus bendiciones sobre nuestra Colombia querida, nos conceda la paz, nos bendiga con la paz, nos regale esa paz para que nosotros nos volvamos artesanos, sembradores de paz, constructores de esa paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la Reina...